¿Has notado alguna vez que cuando miras a alguien a los ojos, no solo ves su rostro, sino algo más profundo, como si pudieras leer capítulos enteros de su historia, sin que pronuncien palabra alguna? ¿Te ha sucedido que al contemplar un paisaje, una iglesia vacía, o incluso una fotografía antigua, percibes algo que va más allá de las formas y los colores, como si el alma misma de ese lugar te hablara en un idioma que no necesita traducción? Quizás has experimentado momentos en los que simplemente sabes, que algo está a punto de cambiar en la vida de alguien cercano, y días después se confirma con una llamada, una noticia, un acontecimiento que tu interior ya había anticipado. Si estas experiencias resuenan en ti con una familiaridad inquietante, entonces lo que estoy a punto de revelarte puede cambiar por completo la manera en que comprendes tu propia existencia espiritual. Hay un secreto guardado durante siglos en los escritos de los místicos cristianos, particularmente en las obras de San Juan de la Cruz, ese doctor de la Iglesia que en el siglo XVI se atrevió a mapear territorios del alma que muchos consideraban inaccesibles. En sus textos no solo habló de la noche oscura del alma, sino de algo mucho más específico y concreto que la mayoría de los lectores modernos pasa por alto, porque lo interpretan únicamente como metáfora poética. San Juan de la Cruz dejó registradas señales precisas, casi como un código cifrado, sobre la existencia de un don particular que Dios concede a ciertas almas, no porque sean mejores que otras, sino porque tienen una misión específica que cumplir en el tejido invisible de la realidad. Ese don es lo que los antiguos llamaban el don de la vista, no la visión física que todos compartimos, sino una capacidad interior de percibir dimensiones de la verdad que permanecen ocultas para la mayoría. Vivimos en una época donde todo se mide, se cuantifica, se digitaliza. La cultura contemporánea nos ha entrenado para confiar únicamente en datos verificables, en evidencias reproducibles, en fenómenos que puedan ser capturados por cámaras o registrados en gráfica. Sin embargo, los propios científicos reconocen hoy que más del 90% del universo está compuesto por materia y energía oscuras que no podemos ver ni tocar directamente, pero cuya influencia moldea galaxias enteras. Del mismo modo, existe una dimensión espiritual de la realidad que opera constantemente, influyendo en decisiones, encuentros, transformaciones personales y movimientos históricos, pero que solo algunos están equipados para percibir con claridad. Y cuando esa percepción se despierta, sin que nadie te haya explicado qué es, ni para qué sirve, puede convertirse en una fuente de confusión profunda, de soledad incomprendida, de preguntas sin respuesta que te acompañan durante años. Tal vez has pasado gran parte de tu vida sintiendo que no encajas del todo en ningún grupo, que tus conversaciones más auténticas ocurren en silencio, que hay una parte de ti que observa constantemente desde una distancia interior, registrando matices que otros no parecen notar. Quizás has tenido la experiencia de estar en medio de una celebración ruidosa y sentir un vacío que nadie más menciona, o por el contrario, de estar completamente solo en una capilla antigua y sentir una compañía tan real que casi puedes respirarla. Es posible que hayas llorado sin motivo aparente mientras contemplabas una obra de arte religiosa, o que hayas sentido un peso inexplicable al entrar en ciertos edificios o al escuchar ciertas conversaciones. Cuando nadie te explica que estas experiencias pueden ser manifestaciones de un don espiritual legítimo, comienzas a pensar que eres demasiado sensible, demasiado intenso, quizás incluso emocionalmente inestable. Pero hoy quiero que consideres otra posibilidad radicalmente distinta. Y si todo esto no ha sido una debilidad sino una preparación, San Juan de la Cruz escribió en su obra Sabidá del Monte Carmelo algo que la mayoría de sus lectores interpreta como lenguaje exclusivamente místico, pero que observado con atención revela instrucciones precisas. Habló de almas que Dios prepara de manera particular, despojándolas progresivamente de apegos superficiales, no como castigo, sino como entrenamiento, porque tienen destinado un camino donde necesitarán ver con claridad lo que otros pueden permitirse ignorar. Mencionó que estas almas atraviesan noches de los sentidos y noches del espíritu, etapas donde todo lo que antes proporcionaba consuelo fácil se retira, donde las respuestas simples dejan de funcionar, donde la fe no puede sostenerse ya en emociones agradables, sino que debe anclarse en algo mucho más profundo y sustancial. Y precisamente en esas noches, cuando todo parece oscurecerse, es cuando comienza a desarrollarse esa capacidad interior de percibir sin los ojos físicos,
de comprender sin el razonamiento ordinario, de saber sin que nadie te lo haya enseñado con palabras. Este don no llega envuelto en luz dorada, ni anunciado por coros angelicales. Al contrario, muchas veces llega disfrazado de dolor, de pérdida, de silencio forzado, de temporadas en las que Dios parece ausente, precisamente porque está trabajando en capas tan profundas de tu ser, que tu conciencia superficial no alcanza a registrar el proceso. Y cuando finalmente ese don comienza a manifestarse, lo hace de formas tan sutiles que puedes pasarlo por alto si no sabes qué buscar. Por eso San Juan de la Cruz dejó señales, marcas en el camino, para que quienes transitan por esa ruta puedan reconocer dónde están y hacia dónde se dirigen. En los próximos minutos vamos a explorar juntos esas señales, no desde la fantasía ni desde la especulación emocional, sino desde la tradición mística cristiana más seria y fundamentada, conectándola con tu experiencia personal para que puedas discernir si este don está operando en tu vida. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo. Este no es un video más entre miles que consumes distraídamente mientras haces otras cosas. Si has llegado hasta este punto, es porque algo en tu interior reconoce que este mensaje te concierne directamente. Entonces, participa de manera activa. Hay personas viendo este contenido desde lugares remotos, desde situaciones de soledad profunda, desde contextos donde no tienen acceso a comunidades espirituales que comprendan estas experiencias. Este espacio se ha convertido en un punto de encuentro para almas que transitan caminos similares. Si esto resuena contigo, suscríbete a este canal ahora mismo, no como un gesto automático, sino como una decisión consciente de formar parte de una comunidad que honra la profundidad, que respeta el misterio, que no simplifica lo sagrado. Tu suscripción no es un favor hacia mí, es un acto de compromiso contigo mismo, una forma de decirle a tu alma que estás dispuesto a ir más profundo, a comprender más, a no conformarte con respuestas superficiales sobre quién eres y para qué estás aquí. Ahora sí, entremos en la primera señal que San Juan de la Cruz identificó como característica del don de la vista. Esta señal es tan sutil que la mayoría la vive durante años sin reconocerla. Se trata de lo que él llamaba la capacidad de leer las estaciones del alma ajena. No se refiere a adivinar pensamientos ni a leer mentes como si fueras un mentalista de espectáculo. Se refiere a algo mucho más profundo y respetuoso. Cuando tienes este don, puedes estar conversando con alguien sobre temas completamente triviales. El clima, el trabajo, planes de fin de semana, y simultáneamente percibes en qué estación espiritual se encuentra esa persona. No porque te lo digan con palabras, sino porque algo en ti registra si están atravesando una primavera interior llena de esperanza renovada, un verano de abundancia espiritual, un otoño de desprendimiento necesario o un invierno donde todo parece muerto, aunque bajo la superficie las raíces estén reorganizándose para un nuevo comienzo. Esta percepción no te da poder sobre los demás, te da responsabilidad, porque cuando ves lo que otros no pueden ver en sí mismos, tienes que decidir qué hacer con esa información. Y aquí es donde muchos con este don cometen el primer error. Piensan que deben intervenir, que deben decir lo que perciben, que deben intentar rescatar o corregir, pero San Juan de la Cruz fue muy claro al respecto. El don de la vista no te convierte en salvador de nadie, te convierte en testigo silencioso que ora. La tentación de usar este don para validar tu propia importancia es enorme, y precisamente por eso Dios suele concederlo solo después de haberte llevado por procesos largos de humillación, de fracasos, de momentos donde has tenido que reconocer tu propia fragilidad y tu absoluta dependencia de la gracia. Sin esa formación previa, el don de la vista se transforma en orgullo espiritual, en manipulación sutil, en una forma sofisticada de controlar a los demás bajo la apariencia de espiritualidad. La segunda señal que San Juan documentó es lo que denominaba la atracción irresistible hacia los umbrales. Observó que ciertas almas se sienten magnéticamente atraídas hacia lugares, momentos y situaciones que funcionan como umbrales entre lo visible y lo invisible. Pueden ser capillas antiguas, donde la piedra misma parece saturada de siglos de oración. Pueden ser amaneceres contemplados en soledad, donde la transición de la oscuridad a la luz se convierte en una revelación personal. Pueden ser conversaciones con personas que están atravesando transiciones vitales importantes, nacimientos, muertes, conversiones, rupturas. Si tienes el don de la vista, estos umbrales no te resultan incómodos. Al contrario,
te resultan necesarios. Es como si tu alma respirara mejor en esos espacios donde las fronteras entre dimensiones se vuelven más porosas, donde lo eterno toca lo temporal de manera más evidente. Esto explica por qué muchas personas con este don se sienten extrañamente atraídas hacia cementerios, no por morbo, sino por reverencia, hacia monasterios, no necesariamente para hacerse monjes, sino para absorber esa atmósfera donde el tiempo transcurre de manera diferente, hacia el arte sacro, no solo como admiradores estéticos, sino como quien reconoce en esas imágenes mapas de territorios interiores que ya ha visitado desde una perspectiva neurológica. Sabemos hoy que ciertos entornos activan partes específicas del cerebro asociadas con experiencias de trascendencia, con disolución temporal del ego, con sensaciones de conexión profunda con algo mayor que uno mismo. Pero lo que la neurociencia registra como actividad cerebral, la tradición mística lo interpreta como el alma reconociendo su verdadera patria, como el espíritu recordando dimensiones de las que procede y hacia las que está destinado a regresar. La tercera señal documentada por San Juan es quizás la más desconcertante para quien la experimenta. La describió como la percepción simultánea de contrarios. Personas con el don de la vista pueden sostener en su conciencia, sin que se anulen mutuamente, verdades que parecen contradictorias. Pueden experimentar tristeza profunda y alegría serena al mismo tiempo. Pueden percibir la belleza de una persona y simultáneamente ver las heridas que esa persona lleva ocultas. Pueden sentir compasión genuina hacia alguien y al mismo tiempo reconocer con claridad los patrones destructivos que esa persona perpetúa. Esta capacidad de mantener tensiones sin resolverlas prematuramente, de no necesitar simplificar la realidad en categorías binarias de bueno o malo, correcto o incorrecto, bendición o maldición, es una de las características más sofisticadas de este don. Vivimos en una cultura que exige posicionamientos inmediatos, opiniones definitivas, respuestas rápidas. Las redes sociales funcionan con algoritmos que premian la polarización, que convierten cada tema en un campo de batalla donde solo existen dos bandos. Pero quien tiene el don de la vista desarrolla gradualmente una capacidad interior de habitar la paradoja, de reconocer que Dios es lo suficientemente grande como para contener misterios que nuestras mentes finitas no pueden resolver completamente. Esto no significa relativismo donde todo da igual, sino sabiduría donde se reconoce que la verdad completa siempre es más compleja que nuestras formulaciones parciales sobre ella. San Juan de la Cruz experimentó esto de manera radical cuando fue encarcelado por sus propios hermanos de orden, cuando aquellos que deberían haber sido su comunidad de apoyo se convirtieron en sus carceleros. En ese calabozo oscuro, en medio del sufrimiento injusto, en lugar de amargarse, escribió algunos de los poemas místicos más luminosos de la literatura universal. Esa capacidad de encontrar luz en la oscuridad total, de percibir gracia en el abandono, de experimentar presencia divina precisamente en la ausencia más radical, es el don de la vista operando a su máxima potencia. Ahora llegamos a la cuarta señal, y esta requiere especial atención, porque muchos la malinterpretan completamente. San Juan habló de la sensibilidad dolorosa hacia la belleza. No se refería a apreciar cosas lindas ni a tener buen gusto estético. Se refería a algo mucho más perturbador. Personas con el don de la vista experimentan la belleza auténtica como una herida, como algo que duele precisamente porque señala hacia una plenitud que todavía no poseemos completamente. Pueden escuchar una pieza de música sacra y sentir que algo dentro de ellos se quiebra, no de tristeza sino de anhelo. Pueden contemplar un ícono bizantino y experimentar simultáneamente consuelo y deseo ardiente, como si esa imagen les recordara una patria que nunca han visitado, pero que reconocen como su verdadero hogar. Esta sensibilidad explica por qué muchos con este don no pueden conformarse con entretenimiento superficial, con conversaciones que solo rozan la superficie de las cosas, con relaciones que funcionan exclusivamente en el nivel de intercambio de servicios mutuos. Necesitan profundidad como otros, necesitan aire, y cuando no la encuentran en su entorno inmediato, aprenden a cultivar una vida interior tan rica que pueden sobrevivir en desiertos relacionales que matarían espiritualmente a otros. Esto no los convierte en superiores, los convierte en diferentes, y esa diferencia, si no se comprende, puede generar soledad crónica, sensación de no pertenecer a ningún lugar, de estar siempre ligeramente desincronizado con el ritmo del mundo que los rodea. La quinta señal que San Juan identificó es el reconocimiento instantáneo de la autenticidad. Cuando tienes el don de la vista,
desarrollas una capacidad casi infalible para distinguir entre lo genuino y lo impostado, entre la devoción real y la performance religiosa, entre la humildad verdadera y la falsa modestia. Esto no significa que juzgues a las personas, significa que tu percepción interior registra inconsistencias que otros no detectan. Puedes estar en una reunión religiosa llena de palabras piadosas y sentir una incomodidad profunda porque algo no cuadra, porque debajo del lenguaje espiritual hay motivaciones que no son tan puras. O al contrario, puedes encontrarte con alguien que no usa vocabulario religioso en absoluto, pero en cuya presencia percibes una santidad silenciosa, una integridad que no necesita anunciarse. Esta señal explica por qué muchos con el don de la vista terminan alejándose de comunidades religiosas institucionales, no por rebeldía, sino por agotamiento. Cuando percibes constantemente la distancia entre lo que se predica y lo que se vive, entre las palabras hermosas del púlpito y las dinámicas tóxicas del backstage, eventualmente necesitas distancia para preservar tu propia cordura espiritual. Y aquí San Juan de la Cruz ofrece una sabiduría crucial. No te pide que te conviertas en denunciante profesional de hipocresías ajenas. Te invita a enfocarte en tu propia autenticidad, porque la verdadera función del don de la vista no es señalar las fallas de otros, sino mantenerte a ti mismo en la verdad, reconocer tus propias inconsistencias antes de obsesionarte con las ajenas, usar esa percepción aguda, primero como espejo interior, antes de convertirla en telescopio que escudriña vidas ajenas. La sexta señal es particularmente relevante para nuestro tiempo. San Juan la llamó la capacidad de percibir los hilos invisibles que conectan acontecimientos. Describió cómo ciertas almas comienzan a notar patrones, sincronicidades, conexiones entre eventos que para otros parecen completamente aleatorios. No se trata de superstición ni de ver señales mágicas en todas partes. Se trata de desarrollar una sensibilidad hacia la providencia divina, hacia la forma en que Dios teje narrativas complejas, usando hilos que cruzan años, décadas, generaciones. Puedes experimentar esto cuando de repente comprendes que aquel dolor de hace 15 años te preparó exactamente para el ministerio que estás ejerciendo ahora, que aquella pérdida aparentemente sin sentido te vació justamente para crear el espacio donde algo nuevo podría nacer. Que aquella persona que apareció casualmente en tu vida en realidad fue una respuesta a una oración que habías olvidado haber hecho. Esta percepción te entrena en una virtud que nuestra cultura ansiosa ha perdido casi por completo: la paciencia escatológica. Cuando puedes ver cómo Dios opera en escalas temporales que sobrepasan tu vida individual, dejas de necesitar respuestas inmediatas, dejas de desesperarte cuando las cosas no se resuelven según tu cronograma preferido. Aprendes a confiar en narrativas que todavía no han revelado su desenlace, a sembrar sabiendo que quizás no seas tú quien coseche, a invertir en procesos cuyos frutos tal vez no veas en esta vida, y esa capacidad de habitar el largo plazo, de no colapsar ante la gratificación diferida, te convierte en alguien útil para propósitos del reino que requieren visión generacional, no solo soluciones instantáneas. La séptima señal es lo que San Juan describió como la experiencia de ser visto al mismo tiempo que ves. Esta es quizás la más aterradora y la más liberadora de todas las señales. Cuando desarrollas el don de la vista, eventualmente llegas a un punto donde reconoces que mientras tú observas dimensiones ocultas de la realidad, algo o alguien mucho mayor te está observando a ti, no con vigilancia amenazante, sino con atención amorosa, con interés paternal, con cuidado de artesano que moldea su obra más preciada. Experimentas momentos donde comprendes que no eres tú quien ha descubierto estos misterios, sino que estos misterios te han permitido acercarte a ellos, que tu búsqueda espiritual no comenzó contigo, sino con aquel que te buscaba, mucho antes de que tú siquiera pensaras en buscarlo. Esta experiencia de ser visto disuelve completamente cualquier orgullo espiritual que pudieras haber desarrollado, porque cuando reconoces que todo don es precisamente eso, un regalo inmerecido, una gracia que no ganaste ni puedes mantener por tus propios méritos, te vuelves finalmente libre, libre de la necesidad de impresionar, libre de la competencia espiritual, libre de la ansiedad de demostrar constantemente que eres especial. Y paradójicamente, justo cuando dejas de intentar ser especial, es cuando te vuelves verdaderamente útil para propósitos que trascienden tu pequeña narrativa personal. En este punto del camino, quiero hacer una pausa para conectar contigo de manera directa. Si has llegado hasta aquí,
Probablemente estás reconociendo aspectos de tu propia experiencia en estas señales. Tal vez estás sintiendo una mezcla de alivio porque finalmente alguien pone palabras a experiencias que habías guardado en silencio. Y al mismo tiempo una inquietud, porque reconocer que tienes este don implica asumir responsabilidades que quizás no estabas buscando. Quiero que sepas que no estás solo en este proceso. Hay una comunidad creciente de personas que están redescubriendo la profundidad de la tradición mística cristiana, que no se conforman con una fe superficial, que están dispuestos a transitar los desiertos necesarios para encontrar manantiales de vida auténtica. Te invito a que en los comentarios compartas, si te sientes cómodo haciéndolo, cuál de estas 7 señales resuena más fuerte contigo. No necesitas contar historias privadas, ni exponer tu vida. Simplemente menciona: la tercera señal me tocó profundo, o la quinta describe exactamente lo que he experimentado. Al hacerlo, crearás una especie de mapa colectivo que ayudará a otros a reconocerse en esta comunidad. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No porque yo necesite números, sino porque tú necesitas recordatorios constantes de que este camino existe, de que la profundidad es posible, de que no tienes que conformarte con versiones diluidas de una fe que tiene océanos de misterio todavía por explorar. Ahora continuamos porque todavía hay una revelación más importante que San Juan de la Cruz dejó registrada, algo que une todas estas señales en un propósito coherente. Después de identificar las características del don de la vista, después de ayudar al alma a reconocer que sí, esto es real, esto opera en mi vida, San Juan plantea la pregunta crucial: ¿y para qué? Porque ningún don espiritual es concedido para consumo privado, para acumulación egoísta de experiencias místicas interesantes. Todo don tiene una función dentro del cuerpo de Cristo, una manera específica en que ese don contribuye a la edificación de la comunidad, a la expansión del reino, a la manifestación del amor divino en el mundo concreto. San Juan de la Cruz enseñó que el don de la vista tiene 3 funciones principales. La primera es la función de vigía. En tiempos antiguos, las ciudades amuralladas tenían vigías que subían a las torres más altas para observar el horizonte, para detectar peligros que se aproximaban mucho antes de que el resto de la población pudiera verlos. El vigía no luchaba solo contra el enemigo, su función era advertir a tiempo para que la comunidad pudiera prepararse. Del mismo modo, quienes tienen el don de la vista están llamados a discernir espíritus, a detectar engaños sutiles antes de que se arraiguen, a percibir corrientes culturales tóxicas mientras todavía son débiles y pueden ser resistidas. Pero su función no es generar pánico ni convertirse en profetas de catástrofe. Su función es advertir con amor, interceder en secreto y confiar en que Dios es quien verdaderamente protege, no ellos. La segunda función es la de intérprete de símbolos. Vivimos en un mundo saturado de imágenes, de narrativas, de mensajes que compiten por nuestra atención y lealtad. La mayoría de las personas consume estos símbolos de manera pasiva, sin reconocer las visiones del mundo que transmiten, las antropologías implícitas que comunican, las liturgias seculares que instalan en nuestros corazones. Quien tiene el don de la vista puede leer entre líneas, puede detectar los ídolos camuflados en discursos aparentemente neutrales, puede reconocer cuando una narrativa cultural está ofreciendo salvación barata que no puede cumplir lo que promete. Esta capacidad de interpretación no se usa para volverse cínico, sino para mantenerse libre, para elegir conscientemente qué historias van a moldear tu imaginación, qué símbolos van a habitar tu vida interior. La tercera función, y quizás la más importante, es la de acompañante de umbrales. Hay momentos en la vida de toda persona donde los mapas habituales dejan de funcionar, donde las certezas se derrumban, donde se abre un abismo entre lo que era y lo que será, sin que haya todavía un puente claro para cruzarlo. Nacimientos, muertes, conversiones profundas, pérdidas devastadoras. Estos son umbrales donde el alma está particularmente vulnerable y particularmente abierta. Quienes tienen el don de la vista suelen ser llamados a acompañar a otros en estos umbrales, no con respuestas prefabricadas ni con consuelos baratos, sino con presencia estable, con capacidad de sostener el misterio, sin intentar resolverlo prematuramente, con testimonio silencioso de que es posible atravesar la oscuridad sin perder la esperanza. San Juan de la Cruz experimentó esta función de manera radical cuando fue encarcelado. Desde ese calabozo oscuro, separado de su comunidad, sometido a interrogatorios humillantes, podría haber concluido que Dios lo había abandonado, que su vida espiritual había sido un autoengaño, que no había propósito,
en ese sufrimiento absurdo. Pero en lugar de eso, en esa oscuridad extrema, escribió el Cántico Espiritual, uno de los textos más luminosos de la literatura mística universal. No negó el dolor, no lo romantizó, no lo minimizó, pero tampoco le dio la última palabra. Y cuando finalmente escapó de esa prisión y retomó su ministerio, descubrió que precisamente ese tránsito por la noche oscura lo había equipado de manera única para acompañar a otros que enfrentaban sus propias noches. Podía decirles con autoridad, ganada en el sufrimiento sé, que parece que Dios está ausente, pero precisamente en esa ausencia aparente está ocurriendo una obra tan profunda que tu conciencia superficial no puede registrarla todavía. Confía en resiste, no sueltes. Ahora quiero hablarte de una práctica simbólica que San Juan de la Cruz transmitió de manera velada en sus escritos, algo que redescubrí estudiando sus textos originales en castellano antiguo. La llamó el ejercicio de los 3 silencios. No es una técnica mágica ni una fórmula automática, es una disciplina contemplativa, diseñada específicamente para quienes tienen el don de la vista, para ayudarles a ordenar su percepción, a distinguir entre voces internas y a descansar en Dios. El ejercicio es sencillo en su descripción, pero profundo en sus efectos. El primer silencio es el silencio de las palabras. Dedicas un tiempo determinado, pueden ser 30 minutos, 1 hora, según tu disponibilidad, donde no hablas, no escribes, no escuchas podcast, no consumes contenido verbal de ningún tipo, simplemente te sientas en quietud y dejas que el torrente interno de palabras que constantemente narran tu experiencia se aquiete gradualmente. Al principio descubrirás que tu mente está mucho más ruidosa de lo que creías, pero si persistes, eventualmente ese ruido comienza a disminuir, y debajo de él aparece algo más sutil. El segundo silencio es el silencio de las imágenes. Una vez que has practicado el silencio de las palabras y tu mente verbal se ha calmado relativamente, cierra los ojos y observas el desfile de imágenes mentales que aparecen, recuerdos, fantasías, rostros, escenas. No las juzgas ni las persigues, simplemente las observas pasar como nubes en el cielo de tu conciencia y gradualmente, con práctica, aprendes a no identificarte con ese desfile de imágenes, a reconocer que no eres tus pensamientos visuales, que hay algo más profundo en ti que observa sin ser arrastrado. El tercer silencio es el silencio de la voluntad. Este es el más difícil y el más liberador. Después de haber aquietado el ruido verbal y el desfile de imágenes, llegas a un punto donde reconoces que incluso tu deseo de controlar la experiencia espiritual, tu agenda sobre lo que debería pasar en este momento de oración, es otra forma de ruido. Entonces, practicas el acto más radical de todos, al soltar. Dejar de intentar fabricar experiencias espirituales, dejar de forzar sentimientos piadosos, simplemente estar presente ante Dios, sin exigir nada, sin buscar nada específico, solo ofreciendo tu atención desnuda. Y paradójicamente, justo cuando dejas de buscar experiencias, es cuando la presencia se vuelve más real. San Juan de la Cruz enseñó que este ejercicio de los 3 silencios debe practicarse con regularidad, no como obligación pesada, sino como higiene espiritual, de la misma manera que te lavas el cuerpo físicamente, porque quien tiene el don de la vista está constantemente expuesto a estímulos espirituales intensos, a percepciones que cargan el alma, a información que necesita ser procesada, y si no aprendes a vaciarte regularmente, terminarás saturado, confundido, agotado. Los 3 silencios funcionan como un reseteo interior, como un regreso al centro, como un recordatorio de que antes de cualquier actividad espiritual está simplemente el ser, el existir ante Dios sin necesidad de producir ni demostrar nada. He llegado al final de este recorrido contigo, y quiero cerrar con una verdad que San Juan de la Cruz repitió de 1000 maneras diferentes a lo largo de su vida. El don de la vista no es la meta final de la vida espiritual, es un instrumento al servicio de algo mucho mayor. La meta es el amor, no el amor como sentimiento romántico ni como emoción fluctuante, sino el amor como entrega total, como descentramiento radical, como capacidad de dejar que Dios sea Dios y tú seas criatura, que descansa en esa relación sin intentar invertirla. Todos los dones, todas las percepciones, todas las experiencias místicas más sublimes no valen nada si no te hacen más capaz de amar, más capaz de ser paciente con las debilidades ajenas, más capaz de perdonar ofensas reales, más capaz de servir sin necesidad de reconocimiento, más capaz de alegrarte con los éxitos de otros
sin sentir envidia, más capaz de llorar con los que lloran, sin intentar arreglarlos, más capaz de habitar la paradoja, sin necesidad de resolver todo, más capaz de confiar cuando no entiendes. Si reconociste en ti varias de las señales que exploramos hoy, entonces tienes una responsabilidad hermosa y exigente, la responsabilidad de cultivar este don con humildad, de ponerlo al servicio del reino, de no usarlo para validar tu ego, sino para edificar la comunidad. Y si no reconociste estas señales en ti, pero conoces a alguien que claramente las tiene, ahora entiendes mejor por qué esa persona es como es, por qué necesita silencios que tú no necesitas, por qué percibe cosas que tú no percibes, por qué a veces se retira sin que eso signifique rechazo. Dale espacio y honra su diferencia. No intentes forzarla a encajar en moldes que no le corresponden. Quiero pedirte algo concreto antes de que te vayas. Si este video resonó contigo de alguna manera significativa, si sentiste que estaba hablando directamente a tu experiencia, compártelo con una persona. Solo una. No necesitas hacer campaña masiva ni inundar tus redes sociales. Simplemente envíaselo a alguien que sabes que lo necesita. Puede ser alguien que está atravesando una crisis de fe. Puede ser alguien que siempre te ha parecido particularmente sensible espiritualmente, pero que nadie le ha ayudado a comprender su propia sensibilidad. Puede ser alguien que está sintiendo que no encaja en ningún lado y necesita saber que hay otros como él. Tu acto de compartir puede ser exactamente la confirmación que esa persona necesitaba para no rendirse en su camino espiritual. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, no solo porque yo lo pida, sino porque tú necesitas alimentar tu vida espiritual de manera constante. Necesitas recordatorios semanales de que la profundidad existe, de que no tienes que conformarte con espiritualidad de consumo rápido, de que hay toda una tradición mística cristiana esperando ser redescubierta. Cada video que publico es un intento de tender puentes entre esa tradición antigua y tu vida contemporánea, de hacer accesible lo que a veces parece encerrado en lenguajes arcaicos o en bibliotecas de monasterios remotos. Finalmente, usa los comentarios no solo para interactuar conmigo, sino para interactuar entre ustedes. Compartan experiencias, háganse preguntas, recomiéndense libros, oren unos por otros. Conviertan este espacio en un verdadero punto de encuentro para almas que buscan profundidad. Hay demasiada superficialidad en las redes sociales, demasiado performance, demasiada competencia por atención. Que este espacio sea diferente, que sea un lugar donde la vulnerabilidad es honrada, donde las preguntas honestas son bienvenidas, donde no tienes que fingir que ya lo entiendes todo. Te dejo con las palabras con las que San Juan de la Cruz cerraba muchas de sus cartas espirituales: que el Dios de toda sabiduría te conceda conocimiento verdadero de ti mismo, y que ese conocimiento te conduzca no al orgullo, sino a la humildad, no al miedo, sino a la confianza, no al aislamiento, sino al amor. Si tienes el don de la vista, úsalo bien. See no low teens. Honra a quienes lo tienen. Y todos juntos, caminemos hacia esa unión con Dios, que es el destino final de toda alma humana. Simos místicos o no, veamos mucho o veamos poco, porque al final, lo que importa no es cuánto vimos, sino cuánto amamos con lo que se nos fue dado ver en paz.